es comprender la estructura y función de los micro y macronutrientes, que ahora vamos a ver cómo los vamos a clasificar, y saber la estructura y función de las organelas de una célula eucariota animal. Toda la materia se va a centrar principalmente en la célula animal, no vegetal. Eso se los aclaro desde ya. Entonces, los nutrientes se pueden subdividir como en macro y en micro interacciones entre moléculas, porque vamos a ver, digamos, cómo se van formando los ácidos nucleicos, cómo se van formando las proteínas, cómo se van formando los polisacáridos, los ácidos grasos, y eso tiene que ver con reacciones químicas. Y vamos a hacer un repaso, digamos, no es el fuerte de la materia, pero algo vamos a ver. Entonces, por un lado tenemos la complementariedad molecular, que se da entre dos moléculas, ¿sí? A través de interacciones no covalentes. Entonces, esta complementariedad yace en el corazón de todas las interacciones bimoleculares, como por ejemplo cuando dos proteínas con formas y propiedades químicas complementarias se juntan para formar un complejo estrechamente unido. En la parte de la derecha podemos ver cómo monómeros se van a organizar para formar un polímero, si en este caso es el ADN, una molécula de ácido nucleico, donde tenemos por un lado, en este lado, las moléculas pequeñas que sirven como unidades monoméricas para formar estructuras más grandes, por ejemplo, generar la macromolécula de ADN portadora de la información. 4 subunidades monoméricas de un nucleótido se unen covalentemente en cadenas largas de polímeros para luego enrollarse entre sí y formar la doble hélice. Esperen que entró gente. Ahí está. Luego también tenemos lo que es el equilibrio químico, ¿sí? Y sus constantes de disociación. ¿Y cuál es la constante de equilibrio? ¿Sí? Por un lado tenemos los reactivos, por otro lado tenemos los productos. Entonces las reacciones químicas son reversibles, ¿sí? No todas, pero muchas de ellas sí. Y la distribución de los compuestos químicos entre los reactivos iniciales, que son los de la izquierda, y los productos de las reacciones son los de la derecha, dependen de las constantes de velocidad de las reacciones directas o inversas. La relación de estas dos constantes van a dar la Q de equilibrio, o la K de equilibrio, perdón, y proporciona una medida informativa de las cantidades relativas de productos y reactivos que estarán presentes en el equilibrio. Es decir, que si tenemos una K de equilibrio mayor a 1, va a generarse más producto que reactivo, y si es menor a 1, va a haber más reactivo que producto. Y por último vamos a ver que en varias situaciones vamos a hablar de lo que es el enlace de la alta energía y la molécula que lleva esos enlaces de alta energía es el ATP. El ATP tiene enlaces fosfoanhidros de alta energía que se van a hidrolizar liberando esa energía, ¿sí? Se va a generar ADP, ¿sí? Adenosín difosfato, se va a perder un grupo fosfato, se va a liberar y va a liberar mucha energía que la célula va a poder utilizar para muchísimas cosas, como por ejemplo formación del glucógeno, por ejemplo, para comunicación celular, y también va a producir energía en formato de ATP, como por ejemplo en la fosforilación oxidativa cuando veamos respiración celular. Bien, esta es como una línea digamos, de cuánta energía se necesita para tener esos enlaces químicos entre las distintas moléculas, cuáles son más fuertes y cuáles son más débiles, ¿sí?
Tenemos las interacciones no covalentes, que son más débiles que los enlaces covalentes, y cuanto más enlaces covalentes, mayor energía se va a requerir para romperlos. Bien, después vamos a ver, ahora vamos a ver el agua, la molécula del agua, que es una sustancia más abundante en los seres vivos, constituyendo el 70% o más del peso de la mayoría de los organismos. Los primeros organismos vivos aparecieron en un entorno acuoso. Es incolora, inodora, insípida y es uno de los nutrientes acalóricos, ¿sí? Es decir, que no aporta energía. Se la considera el solvente universal, dado que no solo disuelve muchos compuestos, sino que también disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. Es el soporte donde ocurren casi todas las reacciones biológicas. Puede actuar como reactivo, como producto en algunas reacciones metabólicas, que vamos a ir viendo. Es un excelente lubricante y actúa como el principal amortiguador térmico tanto en seres vivos como en los ecosistemas en general. Y es una molécula polar con cargas parciales positivas y negativas, y esto hace que disuelva fácilmente iones y moléculas polares que no disuelven moléculas no polares o hidrofóbicas. Entonces acá tenemos una molécula de agua, ¿sí? Tenemos el oxígeno con 2 hidrógenos. Cada átomo de oxígeno comparte un par de electrones con el oxígeno para formar un enlace covalente simple. La geometría de la molécula está determinada por la forma de los orbitales electrónicos más externos del átomo de oxígeno, que son los que participan en el enlace. No nos vamos a meter con los distintos niveles de energía de los electrones, no sé si eso lo vieron, SP, SP1, SP2, bueno, pues viene D, creo, pero bueno, no nos vamos a ver con eso. Pero sí que estos orbitales describen un tetraedro casi irregular con los electrones compartidos con el hidrógeno en sus dos vértices y los electrones sin compartir en los otros dos. Entonces, de este modo, los tres átomos de la molécula forman un ángulo de 104, algo menor de 109, y para formar esta molécula característica, ¿sí? Y debido a la repulsión entre los orbitales enlazantes del oxígeno, comprime ligeramente a los orbitales enlazantes del hidrógeno. Cuestión es que esta característica y esta repulsión de los electrones por parte del oxígeno es lo que va a permitir que se generen una zona de densidad positiva y densidad negativa tanto en el oxígeno como en el hidrógeno. Y la formación de estas densidades, que tienen que ver con las cargas eléctricas parciales de los átomos en particular, la del oxígeno es mucho más fuerte, es más electronegativo que el hidrógeno, entonces como que los electrones pasan más tiempo en el oxígeno que en el hidrógeno, generando esta densidad parcial positiva en los átomos de hidrógeno y negativa, permite que se formen puentes de hidrógeno, y eso es lo que le va a dar una propiedad muy importante a la hora de disolver sustancias. Entonces, la existencia de cargas eléctricas parciales permite que se establezcan interacciones electroestáticas entre moléculas de agua vecinas. Las cargas parciales del signo contrario situadas en una u otra molécula se atraen mutuamente, ¿sí? Es lo que va a ocurrir acá. La densidad negativa del oxígeno va a atraer a la densidad positiva del hidrógeno. Y este tipo particular de interacción electroestática se la conoce con el nombre de puentes de hidrógeno. Así, los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua vecinas son las fuerzas intermoleculares responsables de la elevada cohesión interna del agua y por lo tanto de sus excepcionales propiedades físicas. Los cambios de estados en el agua implican la rotura de un cierto número de puentes de hidrógeno, los elevados puntos de fusión y ebullición, así como los elevados calores de fusión y vaporización. Se explican porque es necesario emplear una cantidad considerable de energía para romper dichos puentes de hidrógeno, ¿sí? Bien, después vamos a ver más propiedades del agua. Ahora quería mostrarles los tipos de moléculas. ¿Sí? Tenemos por un lado moléculas no polares, es decir, que no tienen carga. Después tenemos moléculas polares como el agua, donde si bien no hay una entrega de un electrón, como en el caso de los compuestos iónicos, donde hay una ganancia y una pérdida neta de electrones, sino que en la molécula polar pasa esto, una diferencia de la electronegatividad, generando densidades positivas y negativas en la molécula.
Y por último, los compuestos iónicos, donde sí hay una ganancia y una pérdida neta de electrones. Y además introducir el concepto de molécula anfipática, como son los fosfolípidos, que vamos a ver luego que son los principales componentes de la membrana plasmática, o en realidad de las membranas biológicas, y por qué son tan importantes para la célula. Pero estas moléculas anfipáticas lo que tienen es una región apolar, ¿sí? Es decir, que repele el agua, y una región polar que va a permitir la interacción. La región polar va hacia el espacio extracelular y hacia el espacio intracelular, y la región apolar va a formar lo que es la capa hidrofóbica de las membranas biológicas. Y vamos a ver que esta característica le va a permitir a la membrana plasmática ser una membrana altamente selectiva de qué es lo que pasa y lo que no, tanto para entrar como para salir de la célula. Creo que tengo gente esperando para entrar. No, ok. Bueno, entonces volviendo al concepto del agua como solvente universal, el agua disuelve con compuestos hidrofílicos, ¿sí? Son netamente solubles en agua. Entre ellos podemos diferenciar las sustancias iónicas que poseen carga eléctrica neta y las sustancias polares que presentan una molécula de cargas parciales. Muchas biomoléculas son sustancias iónicas. Perdón que la moleste, hay una compañera queriendo entrar. Ah, bueno, no la escuché. No tengo a nadie en fila. No, ya me aceptó, gracias. Ah, listo. Ah, ok. Bien, entonces el agua va a poder disolver compuestos hidrofílicos, que son aquellos polares o iónicos, los compuestos hidrofílicos. Muchas biomoléculas son sustancias iónicas, como las sales minerales y las biomoléculas orgánicas, poseedoras de grupos funcionales ionizados al pH de la célula, como por ejemplo algunos aminoácidos. Muchas son sustancias polares, como las biomoléculas orgánicas con grupos funcionales capaces de formar puentes de hidrógeno, por ejemplo los azúcares. Y cuando los compuestos iónicos se agregan, el agua, los iones individuales interactúan con las regiones polares de las moléculas de agua. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo del cloruro de sodio. ¿Sí? El sodio se va a rodear de oxígeno y el cloro de hidrógenos. Los iones individuales interactúan con las regiones polares de las moléculas de agua durante el proceso de disociación, interrumpiendo sus enlaces iónicos. La disociación ocurre cuando los átomos o grupos de átomos se separan de las moléculas y forman iones. Bien. Las sustancias hidrofóbicas son totalmente insolubles en agua. Se caracterizan por no poseer cargas eléctricas netas ni parciales, es decir, que son totalmente apolares. Este carácter apolar les impide establecer interacciones energéticamente favorables con las moléculas de agua, y es más, interfieren con los puentes de hidrógeno entre ellas, por lo que cuando se encuentran en medio acuoso tienden a agregarse y precipitar. De este modo, ofrecen al agua la mínima superficie de contacto posible, y así se minimizan también las interferencias que ejercen sobre los puentes de hidrógeno entre sus moléculas. Algunas biomoléculas, como las grasas neutras y las ceras, son de naturaleza hidrofóbica, y también lo son los gases biológicamente importantes como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, que son muy poco solubles en agua. Entonces, volviendo a las sustancias anfipáticas, que eran uno de los principales componentes de las membranas biológicas. Entonces, cuando en una suspensión de fosfolípidos, los fosfolípidos son sustancias anfipáticas, se dispersan en una solución acuosa, estos se agregan en una de estas tres formas que vamos a ir viendo. Por un lado, en micelas, ¿sí? Donde vamos a tener la cabeza polar en contacto con el agua y todas las colas hidrofóbicas hacia el interior. En liposomas, ¿sí? Que a diferencia
de las micelas vamos a tener, digamos, como dos regiones de cabezas polares, ¿sí? La del centro con las colas hidrofóbicas hacia acá, y la del exterior con las colas hidrofóbicas hacia el centro. O se pueden formar bicapas, como es en este caso que vemos acá, que también se forman. Vemos las cabezas polares hacia el espacio extracelular y hacia el espacio intracelular, y las colas hidrofóbicas hacia el centro. En las tres estructuras, el efecto hidrofóbico hace que se agreguen las cadenas laterales de los ácidos grasos y excluyan las moléculas de agua del núcleo, ¿sí? Esto es lo que ocurre, digamos, si uno pone moléculas anfipáticas en un medio acuoso. Siguiendo con las propiedades del agua, el agua se puede ionizar, ¿sí? Aunque gran parte de las propiedades del agua como disolvente se pueden explicar en función de su molécula sin carga. El pequeño grado de ionización, ¿sí? Ionización es cuando pasa a protón a hidroxilo, también puede ser tenido en cuenta, y aunque adoptaremos esta simplificación para analizar el proceso de autoionización del agua, debemos tener en cuenta que este proceso no se da en realidad en iones hidrógeno desnudos, sino que en iones hidronios, pero no importa. Siempre cuando hablemos vamos a hablar de protones e hidroxilos, pero en realidad lo que ocurre naturalmente es que con dos moléculas de agua se van a generar iones hidronio y los oxidrilos. Bueno, entonces a partir del producto iónico del agua se introduce el concepto de escala de pH. La escala de pH constituye una forma ágil y cómoda de expresar las concentraciones de iones hidrógeno y en consecuencia de iones hidroxilo en disoluciones acuosas diluidas. El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, y el pH de una disociación ácida será menor que 7, o sea, de 1 a 7 la solución se considera ácida, 7 es neutra, y mayor a 7 se considera básica. Entonces, un ácido es un dador de protones y una base va a ser aquella que acepte protones. A cada ácido le corresponde una base conjugada, de modo que aplicando este formulismo, ácidos y bases no se tratan por separado, sino como integrantes de pares ácido-base conjugados. Esto lo vamos a ver principalmente cuando veamos reacciones de tipo redox, que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el ácido acético es un dador de protones y el anión acetato, su correspondiente aceptor, forman el par ácido-base conjugado relacionado por la reacción reversible. Lo importante es eso, que sepan que un pH de 7, el concepto de pH nos va a indicar la concentración de oxidrilos libres en esa solución. La célula tiene un pH neutro de 7, de 0 a 7 es un pH ácido, de 7 a 14 básico. Bien, ahora vamos a empezar a hablar ya de las macromoléculas que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, que en esta primera etapa las vamos a ver, digamos, las vamos a ir nombrando y vamos a ir viendo cómo se forman, y luego ya vamos a empezar a hablar de proteínas, pero ustedes ya tienen que saber qué es a partir de aminoácidos, que es una unión peptídica, cómo es la estructura de un aminoácido, y cuáles son esas reacciones que se van a ir generando. Entonces, los 20 aminoácidos encontrados estándar en las proteínas son alfa-aminoácidos, todos tienen un grupo carboxilo, que es este, un grupo amino, que es este, y un átomo de hidrógeno unido a un carbono central, que es el carbono alfa. Lo que difiere de una estructura de un aminoácido a otro es la cadena lateral R, que puede variar su estructura, tamaño, la carga eléctrica, que va a influir en la solubilidad en el agua de estos aminoácidos, y debido a esto, en todos los aminoácidos, excepto la glicina, el carbono alfa está unido a 4 grupos diferentes. ¿Por qué la glicina no? Ahora vamos a ver esto acá adelante. Acá, la glicina solo va a tener un hidrógeno, entonces todo el resto va a tener en SR un compuesto distinto al grupo carboxilo, al grupo amino y al hidrógeno, excepto la glicina que tiene un hidrógeno, ¿sí?
tienen que saber la estructura de un aminoácido, ¿sí? O sea, lo he tomado en parciales, la mayoría lo hace mal. La tienen que saber. Esta es la nomenclatura de los 20 aminoácidos, este es el nombre completo, ¿sí? El código de 3 letras y el código de 1 letra. Obviamente no tienen que saber esto de memoria, pero después se van a ir familiarizando a medida que vayamos viendo el código, la traducción de proteínas principalmente. Bueno, los aminoácidos a su vez se pueden clasificar, ¿sí? De toda esta variedad de 20 aminoácidos comunes se van a constituir todas las proteínas de la célula. La cadena lateral en el grupo R, ¿sí? En rojo, lo que les decía, lo que va a distinguir a cada uno de estos aminoácidos, y era lo que iba a determinar las características de cada aminoácido, y se pueden caracterizar en hidrofóbicos, incluye a los aromáticos, ¿sí? Hidrofílicos y especiales, ¿sí? Tenemos los hidrofílicos y los especiales. Se muestran las formas ionizadas que existen a pH 7 en el citosol y las abreviaturas de 3 letras y de 1 letra. Bueno, muchos aminoácidos también se pueden ionizar, ¿sí? Cediendo ya sea el protón del grupo carboxilo, ¿sí? Y se pueden, digamos, comportar como cation o como anión. Y estos son reacciones reversibles también. Bien, también los aminoácidos comunes pueden sufrir modificaciones, ¿sí? Las modificaciones comunes de las cadenas laterales de aminoácidos en las proteínas. Estos residuos modificados y muchos otros se forman por la adición de varios grupos químicos, ¿sí? A las cadenas laterales de aminoácidos durante la síntesis de una cadena polipeptídica o después de ella, ¿sí? Se puede agregar un azúcar, ¿sí? Se puede agregar otro ácido, se puede agregar otros grupos como hidroxilo, fosfatos, ¿sí? Todas reacciones, modificaciones que se pueden ir agregando a los aminoácidos y que también vamos a ir viendo luego. Por ejemplo, cuando se le agrega un fosfato, ¿sí? Sufre una fosforilación por parte de una quinasa, ¿sí? Y ahora vamos a ver las distintas estructuras de los aminoácidos y las funciones. Las funciones de los aminoácidos son un montón, pueden ser de señalización, ¿sí? Vamos a ver que como van a formar las proteínas, hay un montón de proteínas involucradas en lo que es comunicación celular, el transporte que va a permitir el pasaje o no de ciertas proteínas, las proteínas que actúan como enzimas, ¿sí? Para la catálisis de distintas reacciones, ¿sí? En este caso de A pasa a B, de movimiento, ¿sí? Que va a tener que ver, por ejemplo, con proteínas motoras del citoesqueleto, la estructura, que también tiene que ver con el citoesqueleto, y la regulación, ¿sí? Que algo esté apagado y que pase encendido o viceversa. Sí tenemos que saber que la estructura de las proteínas son 4, todas tienen 3, algunas tienen 4. La primaria es una... me estoy salteando esto. Ok, no importa. La primaria es la secuencia lineal de aminoácidos. Luego en la secundaria vamos a ver un plegamiento. Y en la tercera se sigue plegando y en la cuaternaria se forman distintas subunidades para formar una proteína más compleja. Entonces, ¿cómo es el enlace peptídico? El enlace peptídico se va a dar entre dos aminoácidos, ¿sí? Entre el grupo carboxilo y el grupo amino de un aminoácido, y se va a liberar una molécula de agua. Y se va a generar de esta manera el enlace peptídico entre estos dos grupos funcionales de los aminoácidos. Luego, este grupo carboxilo va a poder interactuar con otro grupo amino de un nuevo aminoácido para seguir extendiendo la cadena lineal de la proteína. ¿Sí? Entonces veamos que dice acá, los aminoácidos individuales se mantienen unidos por enlaces peptídicos que se forman mediante reacciones que resultan en la pérdida de agua, es decir, que es una reacción de deshidratación entre R1 y R2. Perdón, R1 y R2 representan las cadenas bilaterales de los grupos R de los distintos aminoácidos.
Como vemos, los grupos R no intervienen en la reacción química, lo que va a intervenir son los grupos carboxilo y el grupo amino. Los polímeros lineales de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos se llaman polipeptidos, que tienen en el extremo el amino libre y en su extremo un carboxilo libre terminal. Esto vamos a ver más adelante, que se va a dar en el ribosoma, donde van a participar los tres tipos de ARN, el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, para ir generando las distintas cadenas de polipéptidos en la célula. Entonces, hay 4 niveles de jerarquía proteica, los que les decía antes. La secuencia lineal de aminoácidos unidos mediante los enlaces peptídicos es la estructura primaria, ¿sí? Acá alanina, glutamato, valina, ¿sí? Treonina, aspartato. Luego, el plegamiento de las cadenas polipeptídicas pueden ser en hélices alfa u hojas o láminas beta, van a representar la estructura secundaria, ¿sí? Ahora sí, estos aminoácidos van a empezar a interactuar entre sí, formando un tipo de estructura secundaria que puede ser o alfa hélice o láminas betas plegadas. Los elementos estructurales secundarios juntos con varios bucles y giros da una cadena polipeptídica individual y se empaqueta en una estructura estable, independientemente de mayor tamaño, que puede incluir distintos dominios en esta estructura terciaria, ¿sí? Entonces, esto es lo que se va a generar, lo que se va a denominar, un dominio, ¿sí? O sea, que se sigue plegando en una estructura, y en este caso ya se llama terciaria. Y ende, algunas proteínas, no todas, ¿sí? Primaria, secundaria y terciaria tienen todas, cuaternarias no, consisten en más de un polipéptido asociado en una estructura cuaternaria, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que son iguales, ¿sí? Es un dímero, ¿sí? Un homodímero, porque además son iguales. Entonces, entrando a lo que son las estructuras secundarias de alfa hélice, tenemos una estructura secundaria común de las proteínas, el esqueleto polipéptido, ¿sí? Va a estar representados en verde el grupo R característico de cada aminoácido, en negro el carbono central, esperen que perdí el cursor, acá el negro el carbono central, el grupo amino, el grupo carboxilo, ¿sí? Entonces tenemos el esqueleto del polipéptido, que se muestra como una cinta que está plegado en una espiral, que se mantiene en su lugar mediante puentes de hidrógeno entre los átomos de oxígeno e hidrógeno del esqueleto, ¿sí? Solo se muestran los hidrógenos implicados en los puentes de hidrógeno, y la superficie externa de las hélices está cubierta por los grupos R de las cadenas laterales. Entonces, ¿qué interacciones intervienen en esta estructura de alfa hélice? Bueno, los puentes de hidrógeno. En las láminas beta también intervienen los puentes de hidrógeno, pero de una manera distinta, ¿sí? La hoja beta, otra estructura secundaria común en las proteínas. Esto es vista desde arriba. Desde arriba una hoja beta de 3 hebras simples con hebras beta antiparalelas. O sea, viene una cosa así. Según se indican con las flechas que representan las orientaciones N a C terminal de las cadenas. Las líneas punteadas, color verde, indican los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que son estos. Bueno, nada, y se va formando esta estructura también dada por puentes de hidrógeno. ¿Qué va a determinar que sea alfa o beta? Bueno, la identidad de cada aminoácido, ¿no? En cuanto a las estructuras terciarias y cuaternarias, ¿sí? El nivel terciario y cuaternario de la estructura, las proteínas que se dibuja aquí es la hematoglutanina, HA, que se encuentra en la superficie del virus de influenza, ¿sí? Esta molécula es larga, multimérica, tiene 3 subunidades idénticas, ¿sí? Es un trímero, es decir, que forma una estructura secundaria a través de estas 3 estructuras, y cada una de las cuales está compuesta por 2 cadenas polipeptídicas, H1A y HA2. La estructura terciaria de cada subunidad HA comprende un plegamiento de sus hélices y de sus hebras en una estructura compacta que tiene 13,5 nanómetros de longitud
y está dividida en dos dominios, el dominio globular y el dominio fibroso. El dominio proximal, que es el fibroso, a la membrana tiene una conformación fibrosa en forma de tallo debido al alineamiento de dos hélices alfa largas, y el H2A2 con hebras beta en alineamiento con dos hélices alfa largas. Nada, un ejemplo, ¿sí? Y acá está la estructura cuaternaria de la HA, que es estabilizada por las interacciones laterales entre las hélices largas de los cilindros de los dominios fibrosos de las tres subunidades dorado, azul y verde, ¿sí? Entonces, como les decía antes, una vez que ya teníamos la estructura terciaria o cuaternaria en función sea la proteína, va a poder empezar a actuar en su función biológica, que son un montón. Por ejemplo, las enzimáticas, puede ser homeostática, ¿sí? Para mantener la homeostasis de la célula, hormonal, inmunológica, ¿sí? Por ejemplo, anticuerpos. Para el transporte pueden ser bombas, está la bomba sodio y potasio, puede ser bomba de protones, otro tipo de transportadores, canales iónicos, reguladoras, ¿sí? Factores de transcripción que se unen al ADN o a la zona promotora de un gen, de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, miosina, actina, flagelina, tubulina, estructural, elastina, colágeno, queratina, de reserva, ¿sí? Mioglobina. Vamos a ver algunas funciones que la mayoría están llevadas a cabo por proteínas. Bueno, dejamos las proteínas por un lado y nos metemos en los azúcares, que pueden ser llamados glúcidos, azúcares, hidratos de carbono o carbohidratos. Sí, la glucosa, el almidón, la celulosa son carbohidratos. La glucosa y los almidón y el almidón sirven como fuente de energía para las células, en tanto que la celulosa es el componente estructural principal de las paredes que rodean a las células vegetales. Los hidratos de carbono se componen de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, en una proporción aproximada de un átomo de carbono por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Hay azúcares de 3 carbonos, ¿sí? El gliceraldehído. Después hay azúcares de 5 carbonos, el más importante, por así decirlo, es la ribosa, porque va a formar parte de las bases nitrogenadas. Y después tenemos azúcares de 6 carbonos que se llaman hexosas. O sea, estos son los más importantes que vamos a ir viendo. Está la glucosa, ¿sí? Alfa o beta glucosa, en función de hacia dónde apunta este oxidrilo del carbono 1, si es para abajo es alfa y si es para arriba beta. Y también es importante dónde se encuentra este doble enlace con el oxígeno. Si se encuentra en el extremo, ¿sí? Es un aldehído, mientras que si se encuentra en el medio de un carbono, como es en este caso, va a ser una acetona, y eso le va a dar, vamos a ver después, distintas propiedades, si se comporta como una acetona, perdón, o como un aldehído, ¿sí? Bueno, estos son ejemplos de todos monosacáridos, ¿sí? Cuando se juntan dos monosacáridos se pueden formar disacáridos, que también pueden tener una unión de tipo alfa o beta, ¿sí? En función de cómo estaba ese oxidrilo. También, bueno, los más conocidos son la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Y este disacárido, a su vez, puede ser formado por el mismo monómero o no. Entonces, ¿cómo se da el enlace glucosídico? Bueno, se va a dar la formación de este disacárido de lactosa y sacarosa, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, es a partir de la lactosa, a partir del monómero de galactosa y de glucosa, se va a formar galactosa, nuevamente con una pérdida de la molécula de agua, y en el caso de la sacarosa, a través de una glucosa y una fructosa. De hecho, acá es entre una de 6 carbonos y uno de 5, ¿sí? Entre una pentosa y una hexosa se va a formar el disacárido sacarosa.
Entonces los grupos oxidrilos del carbono 1 y del carbono 4 van a reaccionar entre sí y se va a liberar la molécula de agua generando el enlace glucosídico. Esto se puede ir ramificando. En el caso del glucógeno, vamos a ver cuando veamos introducción al metabolismo y toda la parte de metabolismo, vamos a ver cómo se genera el glucógeno, cuáles son las reacciones involucradas en la formación de la ramificación. El glucógeno son todas glucosas, es la sustancia de reserva animal, y son todas glucosas lineales, y cada tanto, cada más o menos unas 7 o 8 glucosas, se va a ramificar, ¿sí? Generando otra línea de glucosas, ¿sí? Entonces tenemos, no sé, por ejemplo, si partimos de acá, se van generando todas las lineales y cada X glucosas se va a ramificar, ¿sí? Generando nuevas líneas de glucosas, y eso le va a dar una mayor solubilidad al glucógeno. Bueno, en cuanto a los lípidos, la verdad que no vamos a ver en muchísimo detalle porque los lípidos son un universo. Sí, vamos a hablar de que, bueno, son hidrofóbicos, pueden ser saturados o insaturados en función de si tienen, digamos, si están formados por todos simples enlaces, van a ser saturados, y si tienen un doble enlace van a ser insaturados, y lo que va a generar es como un giro o un quiebre en ese lípido, con esa cadena carbonada. Si tiene más de un doble enlace, se llaman poliinsaturados, ¿sí? Como por ejemplo es este caso, sí, que tiene más de un doble enlace su cadena carbonada. AG es ácido graso, ¿sí? En cuanto a la clasificación, sí tienen que saber, digamos, cómo es un glicerol, un ácido graso X, y que a partir del glicerol, digamos, cada glicerol puede incorporar 3 cadenas carbonadas, ¿sí? Y puede formar un TAG, que es un triacilglicérido. Pero no mucho más. Esto es lo que les decía, ¿sí? El glicerol puede generar 3 cadenas de ácidos grasos, y sí, como es la composición, digamos, de los fosfolípidos, porque los fosfolípidos, como les decía antes, tienen una función biológica muy importante en las membranas biológicas. Sí que sepan que es una molécula de glicerol unido a 2 cadenas de ácidos grasos, los glicerol fosfolípidos, perdón, y los esfingolípidos es una esfingosina, ¿sí? No un glicerol, unido a un ácido graso y a un fosfato con una colina. Y después tenemos los glicolípidos, que también forman parte de las membranas biológicas, pero no son fosfolípidos, sí, no tienen un grupo fosfo. Bueno, ácidos grasos que predominan en los fosfolípidos hay un montón, ¿sí? No tienen que saberlos de memoria, ¿sí? Pero hay ácidos grasos saturados como insaturados. Y sí se pueden clasificar los lípidos a su vez según su estructura, ¿sí? Como esteroles, ¿sí? Que tienen esta característica con anillos, ¿sí? Por ejemplo, este es el colesterol. También se pueden formar como lipoproteínas, ¿sí? Que van a resultar obviamente de la asociación entre los lípidos y proteínas, ¿sí? Un ejemplo de esto es el VLDL y el LDL, que están involucradas en lo que es el colesterol. Y también se pueden clasificar según su función, como lípidos de almacenamiento, estructurales de las membranas biológicas, o lípidos como señales o cofactores. En cuanto a como lípidos de almacenamiento, los diacilgliceroles, sí, que son las grasas y los aceites, son utilizados casi universalmente como forma de almacenamiento de energía de los seres vivos. Son la clase más abundante de lípidos, además ocupan un menor espacio que el glucógeno y proporcionan 6 veces más energía que más que el glucógeno.
Y nada, eso es lo más importante. Después, si quieren leer lo que dice ahí. Esta es una membrana biológica típica, ¿sí? Donde tenemos los fosfolípidos con la cabeza polar hacia un extremo y hacia el otro. ¿Sí? Esta es la cara interna, tenemos la cabeza polar, la cara externa, la cabeza polar. Y acá, por ejemplo, tenemos una glicoproteína. Acá tenemos una proteína transmembrana, es decir, que atraviesa toda la membrana plasmática. Una proteína periférica, ¿sí? Otro glicolípido, ¿sí? Glicocálix, bien. Bueno, los que serían lípidos estructurales van a ser los esfingolípidos, los esteroles. Sí, hay colesterol libre dentro de la membrana plasmática y que le va a dar una mayor rigidez en esas zonas. Vamos a ver que hay zonas de la membrana plasmática que se llaman bolsas lipídicas o lipid droplets, que son ricas en colesterol y que le van a dar una mayor rigidez. Ya vayan sabiendo que la membrana plasmática es asimétrica, ¿sí? Bueno, los glicerofosfolípidos, los glicolípidos, los esfingolípidos y los esteroles van a ser lípidos estructurales, ¿sí? Que van a ser los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos van a ser los fosfolípidos que compongan esa membrana plasmática. Los esteroles van a formar parte del colesterol, ¿sí? Los glicolípidos son estas proteínas que tienen asociados azúcares. Después, bueno, los lípidos como señales o cofactores, vamos a ver cuando veamos comunicación celular, que hay segundos mensajeros, que es el inositol trifosfato y el diacilglicerol o DAG, van a ser importantes en la comunicación celular, que van a permitir la apertura de canales, la activación de quinasas o de distintas cosas, vamos a ir viendo. Y bueno, tienen naturaleza lipídica y por eso son tan importantes. Y después también tenemos vitaminas liposolubles, como por ejemplo vitamina D, K y A, que también van a ser compuestos esenciales para la salud del ser humano. Hormonas esteroideas, ¿sí? Sales biliares, todos esos tienen naturaleza lipídica. Bien, ahora nos metemos con los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Lo que les decía antes, el ATP es la principal moneda energética. ¿Sí? Acá tenemos la base nitrogenada de una adenina, los 3 grupos fosfatos, ¿sí? O sea, cuando tiene 1 es AMP, cuando tiene 2 ADP y cuando tiene 3 ATP. Y acá tenemos la ribosa, ¿sí? El azúcar de 5 carbonos. Entonces, la estructura común de los nucleótidos va a ser bueno, en este caso es una adenosina, ¿sí? Como base nitrogenada, vamos a tener la ribosa para el ARN o la desoxirribosa para el ADN, ¿sí? Lo que va a cambiar es que en el carbono 2 la ribosa tiene un oxidrilo, mientras que la desoxirribosa tiene un hidrógeno. Y la estructura de una AMP o un adenosín 5' monofosfato va a ser la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato. Estas son las bases nitrogenadas, las 4, en realidad las 5 existentes, ¿sí? Tenemos la adenina y la guanina que se clasifican en purinas, ¿sí? Acuérdense, el nombre más cortito son las bases nitrogenadas más grandes, y las pirimidinas son las que tienen un único anillo. ¿Sí? Como ven, todas tienen un nitrógeno, la base nitrogenada, y las pirimidinas son el uracilo, que va a estar presente en el ARN, la timina y la citosina. Entonces, en los ácidos nucleicos y en los nucleótidos, el nitrógeno 9 de las purinas y el nitrógeno 1 de las pirimidinas están unidas al carbono 1 de la ribosa o de la desoxirribosa. Uracilo solo se encuentra en el ARN y la timina, solo en el ADN. Tanto el ARN como el ADN contienen A, G y C. Después tenemos nucleótidos y ácidos nucleicos, ¿sí? Hay coenzimas NAD y FAD, ¿sí? Que también presentan una base nitrogenada, pero que no van a formar parte del material genético.
y vamos a ver que van a estar involucradas en las reacciones redox que les mencionaba antes y que vamos a ir viendo cuando veamos metabolismo. ¿Sí? Estas coenzimas NAD+FAD son dos transportadores de electrones de alta energía que tienen las células, y que eso, que va a permitir la unión o ceder electrones cuando la célula lo requiera. Se van a oxidar o se van a reducir. Bien, acá está esquematizado el ADN. El ADN vamos a ver que es una estructura de doble hélice que va a estar unida por la complementación de la timina con la adenina a través de 2 puentes de hidrógeno y de la citosina con la guanina a través de 3 puentes de hidrógeno, ¿sí? Es decir, que esta unión CG es más fuerte que AT. Siempre la timina va a estar con una adenina y siempre la citosina va a estar con una guanina. Y esta estructura de ADN, de la doble hélice, lo da estos puentes de hidrógeno que se complementan entre los distintos nucleótidos. También como material genético tenemos el ARN mensajero o el ARN, que es una única hebra, ¿sí? Que luego cuando veamos transcripción vamos a ver que va a ser complementaria a una de las cadenas de ADN. Entonces, haciendo un poquito un resumen de los monómeros y de los polímeros que se van formando que vimos hoy, a partir de 2 aminoácidos, que son los monómeros, cada aminoácido es un monómero, se libera una molécula de agua para formar un polímero, es decir, la unión peptídica, e ir formando la estructura primaria de la proteína. A partir de 2 nucleótidos, se va a formar también con una liberación de una molécula de agua, se va a formar el enlace fosfodiéster, ¿sí? Y a partir de el oxidrino del carbono 1 y 4 se va a formar el enlace glucosídico, también nuevamente con la liberación de una molécula de agua. Bien, como ven acá lo de los lípidos no lo puse porque es bastante más complejo, porque es un grupo bastante más heterogéneo las cadenas de los lípidos. Después, bueno, tenemos las vitaminas, que son nutrientes acalóricos, ¿sí? Es decir, que no aportan energía. Las vitaminas son sustancias orgánicas complejas, biológicamente activas y con diversa estructura molecular, que son necesarias para el hombre en pequeñas cantidades. La mayoría de las vitaminas, con excepción de la D, K, B1, B2 y ácido fólico, no son sintetizadas por el organismo, y si lo hacen, las cantidades son insuficientes, por lo tanto es necesario su aporte externo. Cada una de las vitaminas ejerce una función que es única e insustituible en los procesos metabólicos del organismo, y si una de ellas falta, todo el organismo se resiente. Cuando la dieta sea deficitaria, de forma regular, o cuando se coma menos de lo recomendable, cabe la posibilidad de que el aporte vitamínico sea insuficiente y pueda producirse enfermedades carenciales que solo se curarán cuando se consuma de nuevo la vitamina implicada. Se clasifican en liposolubles e hidrosolubles, ¿sí? Las liposolubles, como su nombre indica, son solubles en lípidos, no en agua, y son vehiculizadas en la mayoría de los casos en grasa de los alimentos. Debido a su solubilidad pueden acumularse en depósitos grasos de los animales, y si se consumen en grandes cantidades pueden alcanzar valores tóxicos, sobre todo de vitamina A y D. En este grupo, aparte de vitamina A y D, también se incluyen las vitaminas E y K. Por su parte, las vitaminas hidrosolubles, al contrario de las anteriores, son solubles en agua, y aquí se incluyen las del grupo B y C. Este grupo de vitaminas pierde pronto su valor nutritivo, ya que son destruidos en los procesos de cocción o por acción de la luz solar. Bueno, acá hay distintos tipos de vitaminas, con sus principales funciones, su forma activa, la fuente, cuál es la enfermedad asociada frente a un déficit de esa vitamina, o la toxicidad cuando está en cantidades superiores, ¿sí? No hace falta que lo sepan, pueden saber 1 o 2 para el parcial, pero nadie le va a preguntar qué hace la vitamina C, la verdad.
Esas eran, sí, hidrosolubles, estas también. Y por su parte los minerales, sí, que se acuerdan que eran micronutrientes junto con las vitaminas, también son un nutriente acalórico, es decir, que no aporta energía, pero son nutrientes que existen en el cuerpo y en la sangre y que se han encontrado 17 minerales esenciales en la nutrición humana, que son constituyentes de los huesos, dientes, tejido blando, músculo, sangre y células nerviosas. Son importantes para el fortalecimiento de estructuras esqueléticas, son componentes estructurales de varias enzimas, incluso actuando como cofactores enzimáticos, como por ejemplo el magnesio, y permiten el impulso nervioso, la contracción muscular. ¿Cuáles son estos minerales tan importantes? Bueno, el sodio, el cloro, el potasio, calcio, el fósforo, el magnesio, el flúor, hierro, zinc, yodo, selenio, cobre, cromo, manganeso, molibdeno, y también lo que son las principales funciones, las dosis diarias, fuentes y deficiencias y toxicidad, se lo dejo para que lo lean ustedes. No es necesario que lo sepan para el parcial. Pero sí vamos a ir viendo, por ejemplo, que un montón de procesos que está involucrado, no sé, por ejemplo, el sodio, el hierro, ¿sí? Potasio, el calcio como segundo mensajero, vamos a ver un montón de ejemplos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda de toda esta parte de nutrientes, de cómo se estructura de las macromoléculas más importantes, de cómo se forma el enlace peptídico, de cómo se forma el enlace glucosídico, ¿sí? De los ácidos nucleicos? Bueno, todo eso lo vamos a ir retomando, pero bueno. Sí. ¿Me habló alguien? No, ok, seguimos entonces. Entonces, ¿cuándo aparecieron las primeras células? Es un estimativo, obviamente, pero aproximadamente hace 4.600 millones de años atrás. Se formó el planeta Tierra, luego, 3.900 años atrás, aparecieron los primeros organismos vivos, que son los procariotas. Luego apareció el tiempo de vida del último ancestro común universal, que ahora vamos a ver bien qué es, que es la división entre arqueas y entre bacterias y arqueas. Luego aparecieron las cianobacterias, los eucariotes unicelulares y hace 1.200 millones de años los organismos multicelulares simples. Bueno, el árbol de la vida hoy por hoy está definido en 3 dominios: bacterias, arqueas y eucariotas. El ancestro común presumido de todos los organismos extintos, sí, es este que está presentado en verde, que es LUCA, a través del análisis filogenético del ARN universal. Quiero ver si de análisis filogenético del ARN ribosomal. Es el último ancestro en común de los 3 dominios, que va a dar al dominio bacteria, arquea y eucariota. Y luego se dividieron arqueas y eucariotas. Sí, dentro de eucariotas, obviamente estamos nosotros, también están los hongos, los vegetales. Y dentro de lo que es el dominio de bacterias, obviamente están las bacterias. Bien, algunas diferencias entre bacterias, arqueas y eucariotas. Si las bacterias son unicelulares, las arqueas también, y los eucariotas los hay unicelulares y pluricelulares. En cuanto a la reproducción, es asexual o fisión binaria en bacterias, asexual o fisión binaria en arqueas y reproducción asexual y sexual en eucariotas. En bacterias la pared celular está compuesta principalmente por peptidoglicanos. En arqueas la pared celular es sin peptidoglicanos, pero con polisacáridos o proteínas. Y en eucariotas la pared celular de plantas es con celulosa de hongos con quitina, y en los animales no presentamos pared celular. Los fosfolípidos de membrana en las bacterias son no ramificados, y en arqueas son ramificados, y en eucariotas no ramificados. Tanto en arqueas como en bacterias no hay núcleo, ¿sí? No hay envoltura nuclear, mientras que en eucariotas hay una membrana que rodea el núcleo.
no tienen las bacterias ni las arqueas, tienen organelas celulares rodeadas por membranas, mientras que en eucariotas sí hay muchas organelas rodeadas por membranas biológicas. Y bueno, todavía no sabemos lo que es un intrón, pero son secuencias presentes en el ADN no codificantes que tienen ciertas ventajas a la hora de generar variabilidad de proteínas a partir de un único gen. Y en bacterias arqueas no hay, y en eucariotas sí hay. En cuanto a los lípidos de membrana, en bacterias está formado por la unión de dos cadenas de ácidos grasos a un glicerol por un enlace éster. Los lípidos de membrana formados por la unión de largas cadenas de alcohol isoprénico o un glicerol por enlaces éster en arqueas. Y en eucariotas los lípidos de membrana están formados por la unión de dos cadenas de ácidos grasos a un glicerol por enlaces éster. Como es el ADN, en bacterias posee un ADN circular y único con presencia de plásmidos, que son también circulares más pequeños. Posee ADN circular y único con presencia de plásmidos en arqueas, y en eucariotas posee ADN fragmentado en cromosomas múltiples. ¿Dónde viven, digamos, cada uno de estos tres organismos? Se desarrollan en ambientes no extremos, lo mismo en eucariotas, y las arqueas sí viven en ambientes exclusivamente extremos, ¿sí? Se pueden cultivar fuera de su hábitat natural, en arqueas no se ha podido cultivar fuera de su hábitat natural, y en mamíferos sí se puede, en mamíferos, en eucariotas. En cuanto a tipo de célula, bueno, son procariotas, tanto bacterias como arqueas, y eucariotas, obviamente los eucariotas. La RNA polimerasa, que vamos a ver que es la enzima encargada de transcribir de ADN a ARN mensajero, es relativamente pequeña y simple. Y en arqueas es más compleja, parecida a las eucariotas, y en eucariotas es compleja. La membrana está formada por una bicapa, muchas veces en arqueas es una única monocapa, y en eucariotas es una bicapa. Acá es un esquema entre procariotas y eucariotas. A simple vista vemos la complejidad. ¿Sí? Estas organelas, por ejemplo, todas tienen membrana asociada. Vemos el núcleo que está rodeado. Acá no hay núcleo, sino que está el material genético libre en el citosol. Bueno, esto más o menos ya lo dijimos. Quiero ver qué viene. Ok. Y más o menos como a simple vista, digamos, cómo está la organización, los niveles de organización, es de átomo que va a generar enlaces e interacciones entre sí para formar moléculas. Las moléculas van a formar polímeros, en este caso es un ácido nucleico, generando estas macromoléculas. A su vez, las macromoléculas se van a generar organelas. Las organelas luego van a aumentar, digamos, su nivel de organización hacia una célula, la célula luego tejidos, conjunto de células va a formar el tejido va a formar un órgano, sistema de órganos, ¿sí? Hasta generar un individuo o un organismo pluricelular. Bien, esta es una microscopía de fluorescencia de una célula eucariota animal, donde tenemos el núcleo, ¿sí? Teñido, y en verde están los microtúbulos, ¿sí? Ahí. Bueno, esto es lo que decíamos antes, ¿sí? Está el reino animal, vegetal, hongos y protozoos, DNA lineal. No dijimos el tamaño, pero entre 10 y 100 micrones. Presentan núcleo y presencia de membranas internas que delimitan orgánulos del citoplasma. Esta es una microscopía electrónica, ¿sí? Real, y este es un esquema de esto, donde tenemos el núcleo, que luego sigue el retículo endoplasmático, ¿sí? Tenemos las mitocondrias, vesículas secretoras, lisosomas, peroxisomas, Golgi, que vamos a ir viendo qué hace cada uno, ¿sí? Entonces, por definición, la célula es una unidad estructural y funcional de todos los seres vivos y tiene que tener tres características, que es nutrición, relación y reproducción. La célula eucariota
tiene como tres grandes secciones. Por un lado tenemos el núcleo, que este va a estar formado por la envoltura nuclear, el nucleolo, la cromatina, que va a ser el ADN asociado a proteínas. Por otro lado tenemos la membrana plasmática, que va a delimitar lo que es la célula del espacio extracelular. Y por último tenemos el citoplasma, donde el citoplasma van a estar incrustadas las distintas organelas, como por ejemplo mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ribosomas, peroxisomas, lisosomas, centriolos en la célula animal. A su vez, las organelas se dividen en membranosas y no membranosas. Sí, las membranosas, como les decía antes, son retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi, lisosoma, peroxisoma, proteosoma, mitocondria, y no membranoso, el citoesqueleto, el centrosoma y los ribosomas. Bien, la membrana plasmática. Como les decía antes, el 40% está formado por fosfolípidos, 60% por proteínas, también presenta colesterol y carbohidratos. Chicos, esto lo tienen que saber, pero como su DNI. O sea, en el final o en el integrador, empezamos por esta pregunta que se supone que la tienen que saber y no lo saben. Y es como irremable, porque si no sabes lo que es una membrana plasmática, después por más que sepas, no sé, comunicación celular con lujo de detalle, es muy difícil aprobar, ¿sí? Tienen que saber, y lo tomo en los parciales y se toma en los finales, y lo tienen que saber, pero perfectamente. Y también la estructura, digamos, saber la cabeza polar, las cadenas hidrofóbicas hacia el interior, que es una proteína transmembrana, que hay proteínas que tienen asociadas azúcares, ¿sí? Aquí hay proteínas canal, y podemos ver los distintos tipos de transportadores de estas transmembranas, pero lo tienen que saber. Fosfolípidos, proteínas, si se confunden 40, 60, eso no importa, pero sí que principalmente está compuesta por fosfolípidos y proteínas. Nada, por favor. Y colesterol y carbohidratos, ¿sí? Este es un ejemplo de los fosfolípidos, donde acá tenemos un ácido graso insaturado, saturado y uno insaturado, ¿sí? Acuérdense que cuando tenía un doble enlace se generaba como un quiebre. Entonces, la biomembrana, las funciones también, ¿sí? Define la célula y separa el interior del exterior. Todas las membranas biológicas presentan la misma estructura básica, que es la bicapa de fosfolípidos, en la cual están incrustadas proteínas. Actúa como una barrera de permeabilidad y cada membrana tiene su propio conjunto de proteínas que le permite llevar a cabo sus funciones. En procariotas está formado por una única membrana plasmática, y en eucariotas las membranas definen los órganos intracelulares, como núcleo, mitocondria, Golgi, lisosoma, etcétera, lo que estuvimos viendo recién. Y muchas proteínas de las membranas plasmáticas se unen al citoesqueleto, ¿sí? Entonces acá nuevamente tenemos la membrana plasmática, los fosfolípidos con la cabeza polar hacia el exterior, hacia el interior, las colas hidrofóbicas, una proteína transmembrana, una proteína periférica, una proteína asociada a un azúcar, ¿sí? Bueno, acá otra con otro carbohidrato. Esta, bueno, es una proteína canal, vamos a ver por qué se genera como un poro, ¿sí? Que va a permitir el pasaje de cosas. Los lípidos de membrana constituyen aproximadamente el 50% de la masa de la mayoría de las membranas y casi todo el resto es proteína, ¿sí? Por eso el 60, 40, 50, 60. No importa eso porque va a depender un poco de dónde se saque la info. Todas las moléculas lipídicas de las membranas celulares son anfifílicas, ¿sí? Es decir, que presentan un extremo hidrofóbico y un extremo hidrofílico. Y los más abundantes son los fosfolípidos, donde también se presentan colesterol y glucolípidos. Los fosfolípidos un poco ya lo fuimos viendo, ¿sí? Pero tienen la cabeza polar, dos colas hidrocarbonadas hidrofóbicas. Las colas hidrofóbicas pueden tener diferente longitud, ¿sí? Entre 14 y 24 átomos de carbono. Una de las colas presenta al menos un enlace doble en cis, es decir, que es insaturada, y genera una curvatura en la cadena, mientras que la otra cadena hidrocarbonada son todos enlaces simples. Sí, lo vemos de vuelta acá, ya se los mostré antes, pero la
la saturada y la insaturada. Y la diferencia de longitud y el grado de saturación va a determinar la fluidez de la membrana. Acá vemos, digamos, con nombre y apellido algunos de los fosfolípidos involucrados en la membrana plasmática. Tenemos fosfatidilcerina, ¿sí? Vamos a ver que es importante para la apoptosis, ¿sí? Por ejemplo, la fosfatidilcolina, la esfingomielina, esfingosina, fosfatidiletolamina, ¿sí? Son todos fosfolípidos importantes en la membrana plasmática. Después tenemos el colesterol, ¿sí? Que la membrana plasmática en 40 contiene cantidades elevadas de colesterol, hasta una molécula por cada molécula de fosfolípido. El colesterol contiene un grupo anular rígido que le da a la que se encuentra unido un grupo hidroxilo polar y una corta cadena hidrocarbonada no polar, ¿sí? Este es el oxidrilo. Entonces tenemos la cabeza polar. Y el grupo oxidrilo del colesterol se orienta cerca de los grupos polares de las moléculas adyacentes, ¿sí? Entonces, acá tenemos la cabeza polar de los fosfolípidos con la zona polar del colesterol que va a interactuar y el resto hidrofóbico va a quedar entre las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Entonces, donde está incrustado el colesterol va a ser una zona endurecida por el colesterol y en la zona donde no está el colesterol va a ser más fluida. Esto es un poco lo que habíamos visto al principio de la clase, ¿sí? Donde las moléculas lipídicas se agregan espontáneamente de manera que sus colas hidrofóbicas hidrocarbonadas se escondan en el interior del agregado y sus colas hidrofílicas quedan expuestas al agua. Y dependiendo de cuál sea su forma, puede ser micelas esféricas, ¿sí? Como estas, o pueden formar láminas de 2 capas, ¿sí? Como la bicapa lipídica, o sea, micelas o la bicapa. Y acá nos faltaría el liposoma, que era parecido a la micela, pero con otra zona polar en el medio. Entonces, las moléculas lipídicas pueden difundir libremente dentro de las bicapas lipídicas, ¿sí? Se realizaron ensayos utilizando liposomas y bicapas planas. Entonces teníamos un preparado de membranas biológicas que se trata con un solvente orgánico, solubilizando los fosfolípidos y el colesterol. Entonces, acá tenemos la bicapa de fosfolípidos, se trata con el solvente orgánico y las proteínas y oligosacáridos forman residuos insolubles que es eliminado. Tenemos los fosfolípidos en solución, el solvente se evapora y se genera nuevamente el liposoma. Y los fosfolípidos se disuelven en el solvente y se aplican en un agujero pequeño en la partición y nuevamente se van a formar estas estructuras de bicapas, ¿sí? O sea, es decir que estas estructuras de liposomas se forman espontáneamente. Hay movilidad de los fosfolípidos, sí, puede haber difusión lateral o flip-flop, ¿sí? Flip-flop, las moléculas de los fosfolípidos migran de un lado de la membrana a otro, mientras que en la lateral cambian con facilidad su lugar en el que se encuentran dentro de la misma monocapa, digamos. Lo que estaba del espacio extracelular queda hacia el espacio extracelular, pero en distinta posición lateral, mientras que en el flip-flop lo que estaba del lado intracelular pasa al extracelular y viceversa. Bien, la fluidez de la membrana plasmática, como les decía antes, va a estar también condicionada por la presencia del colesterol. Donde haya más colesterol, va a ser una membrana plasmática más rígida. Las bacterias, levaduras y otros organismos cuyas temperaturas fluctúan con la del entorno controlan la composición de los ácidos grasos de sus lípidos de membrana, manteniendo su fluidez relativamente constante, por ejemplo, ¿sí? Y estas balsas lipídicas que antes se las mencioné son microdominios o regiones localizadas en la membrana plasmática ricas en lípidos complejos y que como por ejemplo fingolípidos y esteroles, que se empaquetan estrechamente con el colesterol. Son de muy pequeño tamaño, aunque pueden llegar a comprender entre el 30 y el 40% de la membrana. Dado que las cadenas hidrocarbonadas de los esfingolípidos son las más largas y más rectas que las de los otros lípidos de membrana, los dominios lipídicos son más gruesos que otras zonas de la bicapa y pueden acomodar mejor ciertas proteínas de membrana.
Estas balsas lipídicas en general llevan a cabo una gran variedad de procesos celulares, como la regulación y transducción de señales, endocitosis, exocitosis, son todos procesos que vamos a ir viendo, movilidad celular, sitios de entrada para virus, toxinas y puntos de ensamblaje, y salida para ciertos virus, entre otras. Se sabe que las balsas lipídicas están involucradas en varios procesos celulares, están relacionados con enfermedades como mal de Parkinson, Alzheimer, asma, entre otras. Les decía antes que la bicapa lipídica es asimétrica, ¿sí? La composición de las dos monocapas, o sea, la cara extracelular es muy distinta a la capa intracelular. O sea, está marcadamente diferente entre sí y es importante desde el punto de vista funcional, especialmente para transformar las señales extracelulares en señales intracelulares. Y esta asimetría es aprovechada por las células para distinguir entre células vivas y muertas. Eso lo vamos a ver cuando veamos apoptosis, dado que la fosfatidilcerina, que está confinamente en la cara citosólica, mientras que en las células que sufren apoptosis se trasloca, hace flip-flop, ¿sí? Y se trasloca rápidamente a la cara extracelular. Esta señal, por ejemplo, alerta a células vecinas como macrófagos a fagocitar y digerir a la célula muerta. Otro ejemplo es la presencia de glucolípidos, que son moléculas lipídicas que contienen azúcares. El azúcar acá está representado en azul, que se encuentra únicamente en la cara extracelular de la bicapa lipídica, ¿sí? Que también puede funcionar como un receptor para la entrada de ciertas sustancias o ciertas moléculas. Bueno, luego tenemos las proteínas de membrana. ¿Me escuchan bien? Porque se me apagó el auricular y no sé, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Profe, ¿se escucha bien? Sí, profe, yo me puse auriculares. Perfecto. Luego tenemos las proteínas de membrana, que también esto sí lo tienen que saber, ¿sí? Las proteínas presentes en la membrana biológica, que son las que van a determinar la función específica y que van a constituir alrededor del 50% de la masa de la membrana. Son variables en cuanto a su estructura y en cuanto a la manera en que se asocian con la bicapa lipídica, vamos a ir viendo todas, ¿sí? Pero sepan ya que son 8 distintos tipos de proteínas de membrana. Por un lado tenemos las proteínas transmembrana, que son la 1, 2 y 3, donde atraviesan por completo la bicapa lipídica, ¿sí? Son anfifílicas, dado que tienen regiones hidrofóbicas, que es lo que va a atravesar la membrana plasmática, y regiones hidrofílicas, ¿sí? Profe, Se sitúan ¿qué eran? No lo entendí muy bien. las proteínas transmembrana Sí. anfifílicas, Ahí va, gracias. ¿sí? Tienen zonas hidrofóbicas y zonas hidrofílicas, y eso se llama anfifílicas. Entonces, las zonas hidrofóbicas van a atravesar la membrana plasmática y las zonas hidrofílicas van a estar hacia el espacio extracelular o hacia el espacio intracelular. Luego tenemos proteínas que se localizan por completo en el citosol y se asocian con la monocapa citosólica de la bicapa lipídica mediante sea una alfa-hélice anfifílica de la proteína, por ejemplo la 4, ¿sí? Tenemos esta región, o a través de una o más cadenas lipídicas a las que están unidas covalentemente, ¿sí? Entonces en este caso tenemos una proteína que tiene unido covalentemente un lípido, una cadena lipídica, y esta cadena lipídica es quien se va a unir a la membrana plasmática. ¿Sí? Bien. Después tenemos, esperen qué pasó, las proteínas transmembrana de paso único, ¿sí? Son proteínas que se sintetizan como paso único en el retículo endoplasmático. Vamos a ver luego, más adelante, cuando terminemos traducción, que todas las membranas, todas las proteínas, perdón, que tengan como destino final la membrana plasmática van a pasar por el retículo endoplasmático. Entonces, esta proteína 6 se sintetiza en el retículo endoplasmático. El segmento transmembrana de la proteína se cinde, ¿sí? O sea, originalmente tenía un dominio transmembrana, pero se cinde, se rompe, se libera y se le añade un GPI o un un glucosil fosfatidilinositol, ¿sí? Entonces,
por eso es de paso único, porque originalmente lo tenía, se escindió y se agregó un GPI, quedando la proteína unida en la cara extracelular unida únicamente por este GPI. ¿Se entiende? O sea, originalmente tenía un paso transmembrana, pero se corta y se agrega un GPI. Y por último, tenemos las proteínas periféricas, que son las 7 y la 8, periférica interna o periférica externa, en función de si esa proteína está desde el lado extracelular o intracelular. Estas proteínas de membrana, que están unidas a una u otra cara de la membrana plasmática mediante interacciones no covalentes con otras proteínas de membrana. Ven que no está unida directamente a la membrana plasmática, sino que están unidas a otras proteínas transmembrana que sí están en la membrana plasmática. Estas proteínas pueden ser liberadas de la membrana mediante exposición a soluciones de muy alta o baja fuerza iónica, no importa, o un pH extremo. Quiero ver qué sigue. Ok, vamos a llegar hasta acá. Entonces, bueno, los tipos de membrana también los tienen que saber esquematizar o los tienen que saber identificar. O sea, he tomado en el parcial este esquema y que digan qué es cada cosa, ¿sí? Entonces, la localización de las proteínas de membrana puede estar controlado por anclajes lipídicos, como por ejemplo en el caso del GPI o de esta proteína, la 5, ¿sí? Que está unida a través de enlaces lipídicos. Entonces, como les decía, algunas proteínas relacionadas con la señalización intracelular que participan en la transformación de señales extracelulares en señales intracelulares están unidas a la cara citosólica de la membrana plasmática mediante unión de forma covalente a uno o más grupos lipídicos. Estos grupos lipídicos pueden ser ácidos grasos o un grupo prenídeo, no importa. Ahora bien, ¿cómo son estas proteínas transmembrana? Digamos, ¿cómo es la naturaleza de estas proteínas transmembrana que atraviesan de par a par a la membrana plasmática? Estas proteínas presentan dominios citoplasmáticos y extracelulares, y estos dominios están separados por segmentos de cadena polipeptídica que atraviesan la membrana, que son los aminoácidos que están en contacto con la bicapa lipídica, que son no polares, ¿sí? La naturaleza de todos estos aminoácidos tienen que ser no polares para que puedan interactuar con las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos o las balsas lipídicas, ¿sí? Sin embargo, las uniones peptídicas son polares, y dado que el agua no está presente en este ambiente, todas las uniones peptídicas de esa zona tienden a formar puentes de hidrógeno entre sí, y este tipo de unión se maximiza si la cadena polipeptídica forma alfa hélices, ¿sí? Entonces, si bien hay zonas polares, porque la naturaleza del aminoácido con el grupo carboxilo y el grupo amino se van formando puentes de hidrógeno entre sí y hace que pueda atravesar la membrana plasmática. Entonces, muchas proteínas de un solo paso transmembrana forman homodímeros que se mantienen unidos mediante interacciones específicas entre dos alfa hélices. Después tenemos proteínas que tienen más de un paso transmembrana. En este caso tenemos 3, ¿sí? Que en una primera etapa se va a insertar de esta manera y luego, por una cuestión de minimizar la energía libre, digamos, del sistema, se va a organizar de esta manera. Entonces, las hélices alfa transmembrana de las proteínas de varios pasos transmembrana, recién sintetizados, que se liberan en la bicapa lipídica por moléculas de lípidos, y cuando se pliegan las proteínas, las hélices entran en contacto entre sí, desplazando la mayoría de los lípidos que los rodeaban, es decir, con el contacto proteína-lípido. Las células pueden deslizarse unas sobre otras, permitiendo cambios conformacionales de las proteínas, que pueden abrir y cerrar canales iónicos, transportar solutos, transmitir señales. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos láminas beta, que van a ser las que formen principalmente canales. Algunas proteínas transmembranas, los puentes de hidrógeno, forman la estructura de láminas beta, y estas proteínas son rígidas y tienden a cristalizar con facilidad. El número de láminas beta es muy variable y oscila entre 8 y 22, y al ser rígidas es improbable que se produzcan cambios conformacionales.
Este tipo de proteínas son abundantes en la membrana mitocondrial externa, cloroplastos y muchas especies de bacterias. Y un ejemplo son las porinas, ¿sí? O las acuaporinas, que van a hacer el transporte de agua. Luego, después hablamos también de proteínas que tenían azúcares incorporados, ¿sí? Los residuos de azúcares se añaden en el lumen del retículo endoplasmático, lo vamos a ver luego, y del complejo de Golgi, razón por la cual se encuentran en la cara extracelular. Además, en la cara extracelular se forman los enlaces disulfuro, ¿sí? Que se dan entre cisteínas, y este enlace estabiliza la estructura de la proteína. La mayoría de las proteínas de la membrana plasmática están glicosidadas, y los oligosacáridos se encuentran unidos covalentemente en los lípidos o en las proteínas, ¿sí? Entonces acá tenemos la bicapa lipídica, esta sería la zona transmembrana, ¿sí? El dominio intracelular y el dominio extracelular, con los oligosacáridos en azul incorporados y unidos covalentemente. Y esto, bueno, son los puentes disulfuro que se forman entre las cisteínas de la cadena primaria de la proteína. Por último vemos algunos experimentos que mostraron la difusión de las proteínas de membrana, ¿sí? Digamos, cómo se demostró que podían difundir, ¿sí? Entonces, en este caso se fusionaron artificialmente células de ratón con células humanas, produciendo células híbridas. Tenemos la célula humana y la célula de ratón. Se utilizaron dos anticuerpos que permitían identificar las proteínas de membrana de ratón en verde y las de humana en rojo. Se observó que a tiempo cero los anticuerpos verdes estaban de un lado, los rojos de otro, mientras que a los 40 minutos las dos clases de proteínas difundieron y se mezclaron, ocupando toda la superficie de la célula. Entonces, de esta manera, con anticuerpos específicos contra proteínas de membrana de ratón humano, se pasó de algo ordenado de mitad y mitad a algo totalmente desordenado, y con eso demostraron la difusión lateral de una membrana. Otro ejemplo que hicieron fue con la técnica de FRAP, que es un fotoblanqueo. ¿Sí? La velocidad de las proteínas de membrana puede medirse mediante la técnica de FRAP. El grupo fluorescente es blanqueado, o sea, tenemos una membrana con un fluoróforo asociado, ¿sí? Se blanquea en esta zona, es decir, que este fluoróforo se pierde, ¿sí? Por eso es fotoblanqueo. Y luego de un tiempo se mide cuánto tarda en recuperarse la fluorescencia en esa zona, ¿sí? Entonces, desde el tiempo que ocurre desde el blanqueo, donde baja abruptamente la fluorescencia, hasta que se recupera, se puede medir la velocidad de difusión. Bien, y medio que haciendo un repasito de lo que estuvimos viendo de la membrana plasmática, digamos, cuáles son las interacciones entre componentes de la membrana plasmática que restringen la difusión. Bueno, teníamos microdominios de lípidos, ¿sí? Donde teníamos asociado, por ejemplo, el colesterol o ésteres, ¿sí? Que restringían un poco la difusión de las proteínas. Proteínas lípidos, ¿sí? Proteínas. Cerca, bueno, esto no lo vimos, pero estos son interacciones con el citoesqueleto, que lo vamos a ver luego, debido a interacciones con el interior de las células. Y vimos algunas proteínas, las periféricas, que están internas, que están asociadas a otras proteínas transmembrana, y esas proteínas que se autoensamblan y forman agregados, ¿sí? ¿Qué le estamos a ver? No, son 51. No sé cuántos me faltan, se faltan como 30. Okay. Bueno, si les parece, cortamos acá y arrancamos la semana que viene, ¿sí? Desde acá, con los distintos tipos de transportadores, y ya arrancamos con la clase 2, ¿sí?